Bienvenidos, gracias por estar allí. Es la segunda mitad del año, que le llamamos nosotros la segunda mitad del año, después de julio, donde empezamos con los cambios de temperatura, por suerte, a pesar de los intensos fríos que por una semana yo zafé, justo estaba en nuestro trabajo fuera del país. Y empezamos a desarrollar también toda la problemática que se viene sucediendo, así como lo tratamos en el invierno, todo lo que podría pasar con las enfermedades respiratorias, con los problemas otorrinolaringológicos, justamente porque estamos con el doctor Tristán Carignani, empezamos a desarrollar otros temas y empezar a ver qué nos depara el futuro para los cambios de temperatura. Tristán Carignani, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Ricardo? ¿Cómo andasemos? Nunca hace rato uno le pregunto, ¿bien? Bien, todo bien, todo bien. En esta época, en julio y agosto, son meses que se trabaja mucho, los niños... generalmente los niños que estén de vacaciones aprovechan este momento para poder operarse, en el caso que requieran alguna cirugía, así que hay mucho trabajo. De cualquier modo, ¿hay cirugías en otorrinolaringología? Íbamos a hablar de otro tema, pero me surgió esa pregunta. ¿Hay cirugías en otorrinolaringología donde lleve una internación prolongada o siempre son mínimamente invasivos con pronta recuperación, 48, 72 horas y vuelve a su actividad? Te diría que el 95% de las cirugías de otorrinos son cirugías ambulatorias, son cirugías que llevan horas de internación, pero tenemos cirugías de muy alta complejidad, como por ejemplo los tumores, que nos pueden llevar una internación mucho más importante de varios días o de semanas, e incluso con tratamientos en terapia intensiva para el cuidado intensivo de estos pacientes. Bien, pero son los menos, son aquellos que uno dice se dejaron estar, o son patologías que están insertas en la sociedad y que no sabemos qué nos puede llevar ese problema. No, tenemos la cirugía que más frecuentemente necesitamos una terapia intensiva o necesitamos una internación prolongada, es la cirugía de la base de cráneo, que el tumor más frecuente en este tipo de problemas es lo que se llama el neurinoma del acústico. El neurinoma del acústico es un tumor de un nervio craneal que es el que nos da audición y que se forma en la parte interna del oído, que es de muy lento crecimiento, pero que si lo dejamos estar y supera cierto tamaño puede llegar a comprometernos la vida por compresión del tronco cerebral. Entonces tenemos que diagnosticarlo a tiempo y sacarlo a tiempo para evitar esta complicación fatal. Lo admiro, me admiro de cómo han ido los cambios televisivos suyos, porque íbamos a hablar de neurinoma y me lo empalmó excelente, así que felicitaciones. ¿Cómo me doy cuenta? Para agarrarlo a tiempo que no llegue a ese tamaño, o no da síntomas. El síntoma principal es la pérdida auditiva. Pérdida auditiva generalmente de un solo oído, porque habitualmente es de un solo nervio craneal el que afecta el neurinoma. Esta pérdida auditiva es lentamente progresiva, pero llega un momento en que el paciente lo hace consciente. En la audiometría podemos ver la pérdida auditiva. Es un tipo de pérdida auditiva especial, en donde ya podemos inferir que es un neurinoma y después con diagnóstico por imágenes, una resonancia magnética, podemos llegar al diagnóstico. ¿Es un tumor de los llamados benignos o malignos? Es un tumor benigno porque es un tumor de unas células que se llaman células de Schwann y que no produce metástasis, pero en el lugar donde está alojado se puede comportar como maligno si lo dejamos crecer y no lo sacamos a tiempo. ¿Cuáles son las complicaciones frecuentes o posibles de no sacarlo a tiempo? Bueno, comenzamos, como te dije, con la pérdida auditiva. También el síndrome vertiginoso puede ser por un neurinoma. Y después de eso, las dos complicaciones más frecuentes son la parálisis facial, que es la parálisis del nervio de la cara. Y por último, la compresión del tronco cerebral, que nos puede producir hasta un paro cardiorrespiratorio. Pero para eso el tumor tiene que ser muy grande, tiene que tener más de 4 centímetros y tengan en cuenta que este tumor crece aproximadamente 2 milímetros por año. O sea que tiene que ser un tumor de más de 6-7 años para que nos pueda llegar a producir este problema. ¿Hay alguna manifestación hacia afuera, digamos, que uno lo note, una tumoración por fuera del cuerpo? No, está bien metido en la base del cráneo
por eso no da ningún tipo de síntoma ni ganglio que nos esté indicando esto. Es la pérdida auditiva, el síndrome vertiginoso, la parálisis facial en el caso de que sean un poco más grandes y, por supuesto, alguna manifestación del tronco cerebral si ya es enorme. Mira vos, qué cosa que sucede en la vida de una persona cuando tiene esta patología, y lo primero que te van a preguntar, ¿hasta qué tamaño? Quizás lo anexo porque la gente puede interesarle a medias, pero hay mucha gente, muchos estudiantes que nos ven, hay mucha gente interesada de los equipos de salud que nos ven, y uno dice, bueno, ¿hasta cuándo dejo que eso vaya creciendo sin darme cuenta? Pero concomitantemente, al poderse malignizar, ¿también corresponde quimioterapia, radioterapia, además de la cirugía? No se va a malignizar, pero es muy importante porque si hay algún paciente que tiene un neurinoma y viendo este programa, es importante que sepa que este tumor no es un tumor que crece rápidamente. Sí, sí. E incluso hay un 50% de tumores que se mantienen estables y no crecen más. Por eso, si es un tumor que tiene 1, 2 centímetros, en donde no nos va a comprometer la vida y no nos ha dado síntomas importantes más que un poco de pérdida auditiva, ese tumor no se saca, sino que se controla para saber si crece o no. Si crece 2 centímetros por año o más de 2 centímetros por año, es un tumor que posiblemente tengamos que sacar. Pero si se mantiene estable, lo dejamos ahí toda la vida, nunca nos va a molestar. Y mucha gente que puede haber pasado sus días hasta el momento del final de su vida que nunca se enteró que tenía esto. Tengan en cuenta que un paciente que tiene 70 años, que le diagnosticamos un tumor que tiene 1 centímetro y que sabemos que crece 2 milímetros por año, es un tumor que nunca le va a traer ningún problema, claro, porque va a llegar a los 100 años sin la necesidad de que tengamos que sacar ese tumor. Es decir, conducta expectante en el caso de que no crezca. Si crece y da mucho más síntomas, sacarlo de raíz. Exactamente. Hay otra posibilidad para frenar el crecimiento, pero no para hacerlo desaparecer, que es lo que se llama la radioterapia por gamma knife, que es un tipo de radioterapia localizada para poder reducir, más que reducir, controlarlo y estabilizar el crecimiento del tumor, que es una posibilidad previo a la cirugía. ¿Se enmascara? Te lo pregunto porque esto ya es una pregunta lógica. Personas que tienen años pérdida auditiva y ya le dijeron, no, mire, tiene pérdida auditiva, póngase algún tipo de adminículo como un audífono, o está en un plan quizás de tener un implante, ya sea de baja o un implante coclear. ¿Puede enmascararse? ¿Se puede pasar en el diagnóstico de no haberse dado cuenta de un neurinoma? No. No, es frecuente de que pacientes que no han consultado, si va a haber un otorrino, seguramente ese otorrino, viendo la curva auditiva, la curva de pérdida auditiva, y que sea unilateral, lo más probable es que le pida una resonancia magnética. Pero sí, tenemos muchos pacientes que tienen historia de hipoacusia, que no han ido a ver un especialista y que encontramos tumores bastante grandes. Por eso, yo sugiero, en el caso de una pérdida auditiva, ver un otorrino, hacer la audiometría. Seguramente ese otorrino, sospechando un neurinoma, va a pedir la resonancia magnética y vamos a salir de la duda. Cuando uno pide un presupuesto para cualquier cosa, dice, ay, no sé, hay que ver el repuesto que necesitas. Por ejemplo, un vehículo, ¿de qué vehículo es, qué modelo? Cuando me lo traigas te digo. Y uno pregunta, de menor a mayor, ¿cuánto es lo mínimo que cuesta y cuánto es lo máximo que cuesta? No estoy hablando, ni quiero hablar de precios. Pero una pérdida auditiva, de menor un tapón de cera, de mayor un neurinoma, ¿ese es el límite máximo? No, el neurinoma no siempre produce una pérdida completa de la audición. Existen lesiones mucho más banales, pero mucho más drásticas para el oído interno, como puede ser un virus, un herpes simple que afecte al oído interno y que nos dañe completamente la audición. El neurinoma, como lo produce por compresión del nervio, produce una lesión, una pérdida auditiva lenta y que no es completa habitualmente. Queda totalmente claro. Tristán, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Hasta la próxima. Doctor Tristán Cariñani, SEMO, en la calle Mendoza 65. El teléfono usted lo ha tenido en pantalla. Y ante cualquier duda, usted sabe que puede comunicarse con la producción del programa. Ahora nos vamos a una pausa y ya retornamos.